Bien, ¿qué día han sido todos estos últimos días, estas últimas semanas, ¿o no? Creo que están de acuerdo conmigo ahí en casa. Han sido unos días, wow, increíble. Y trabajando a media máquina, reinventándonos en todo sentido, en cómo nos organizamos como familia, cómo entretenemos a los hijos, cómo lo hacemos con el trabajo, con los estudios, estudiando desde casa, trabajando desde casa. Bueno, sacando afuera toda nuestra creatividad. Incluso para muchos ya no les queda más creatividad cómo hacerlo. Pero bueno, Dios te dará la sabiduría para enfrentar de la mejor manera esta temporada. Pero me llama mucho la atención que entre las medidas que los especialistas recomiendan, además de las sanitarias, me llama mucho la atención de las sugerencias que nos hacen en cómo planificar una rutina saludable diaria. ¿Para qué? Para no caer en la rutina, en el estrés y sobre todo en el sedentarismo, ya que este acarrea otros problemas de salud. Y creo que así es como de la misma manera no debemos caer en el sedentarismo físico ni mental. De la misma manera, ¿sabes? No podemos caer en el sedentarismo espiritual y relacional. Porque pon mucha atención a esto. Los tiempos han cambiado, pero la misión de la iglesia sigue siendo la misma. La iglesia somos tú y yo. Por eso nos puede parecer muy tentador, a muchos nos puede parecer muy tentador en este tiempo de caer en el sedentarismo. Y puede ser la justificación, pero ideal para muchos. ¿Sabes para qué? Para desconectarse de sus responsabilidades. Para muchos puede ser muy tentador. Esto es la justificación ideal para excusarse y para desligarse de Dios, de una relación con Dios, con la iglesia, con la familia, y aislarse de una forma poco saludable. Pon mucha atención en esto, porque se nos pide tomar una distancia social, por un tema de resguardo, por un tema de salud, ¿no es cierto?, para detener este virus, esta pandemia. Y es totalmente entendible eso, y colaboramos con eso. Por eso estamos hoy desde casa, en línea, y le sugerimos a la iglesia y a nuestros colaboradores salir justamente a lo necesario. Y por eso estamos hoy haciendo iglesia en línea. Porque tú eres mucho más importante, las personas son mucho más importantes, no el lugar, no el templo, ni siquiera lo económico. Y tomamos decisiones en base a nuestro prójimo, en base a ustedes. Porque de esa manera se refleja y se muestra el amor por las personas, cuidando de ellas. Por eso se nos pide tomar una distancia social, y es totalmente entendible. Pero tenemos que asegurarnos sí de algo: de no tomar una distancia relacional. Y es aquí donde se ve la hermosura de la iglesia. Que la iglesia no es un edificio, no es un templo santo. Es una comunidad, una familia de fe que por más de 2000 años ha sobrevivido y progresado en medio de tantas crisis. Por eso esto no es nada nuevo. Por eso, miles de años atrás, Pablo, preso ya, escribiendo a Timoteo su segunda carta, ahí en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 1 al 7, nos dice lo siguiente: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Le escribo a Timoteo, mi querido hijo, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Animado a ser fiel, Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo tiempo, Dios, que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos, y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Versículo 5. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual
que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Te voy a leer de nuevo eso. Dios, versículo 7 de 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino, número 1, de poder, amor y autodisciplina, dominio propio. Esta carta, ¿sabes?, tiene un tono sombrío. Pablo estaba prisionero por última vez y sabía que pronto habría de morir. A diferencia de su primera prisión ahí en Roma, cuando estuvo en una casa y pudo continuar enseñando, esta vez probablemente estaba confinado a un frío calabozo, esperando la muerte. Quizás muy distinto a estar encerrado hoy en nuestra casa. Pablo estaba encerrado en un calabozo frío, húmedo. En el año 64 después de Cristo, aproximadamente, el emperador Nerón había empezado una gran persecución como parte de su plan de traspasar a los cristianos su propia culpa por el incendio en Roma. Esta persecución se esparció a través de todo el imperio e incluyó segregación social, tortura pública y asesinato de los cristianos. Mientras Pablo esperaba su muerte, escribió una carta a su querido amigo Timoteo, un joven que había sido como un hijo para él, escritas aproximadamente en los años 66-67 después de Cristo. Estas son las últimas palabras que tenemos del apóstol Pablo. La segunda carta de Pablo a Timoteo fue escrita entre 2 y 4 años después de la primera. Timoteo fue su compañero en el segundo y tercer viaje misionero. Pablo lo dejó en Éfeso para que apoyara a la iglesia allí. Pablo oraba constantemente por Timoteo, su amigo, su compañero de viaje, su hijo en la fe y un gran líder en la iglesia cristiana. Aunque los dos hombres estaban separados, sus oraciones eran una fuente de estímulo mutuo. Nosotros también debiéramos orar constantemente por otros, en especial por aquellos con quienes llevamos a cabo la obra de Dios. No sabemos cuándo Pablo y Timoteo se separaron por última vez, pero muy probablemente fue cuando a Pablo lo arrestaron y lo llevaron a Roma para ser encarcelado por segunda vez. Las lágrimas que derramaron al separarse revelan la profundidad de su relación. Por eso no es muy distinto quizás a lo que hoy vivimos como iglesia a nivel global. No es muy distinto de lo que hoy vivimos y de lo que mañana viviremos. Hoy quizás no estamos en una fría y oscura cárcel. Quizás hoy estamos en casa, quizás saliendo solo para lo necesario, pero una realidad que hoy estamos viviendo como iglesia. Por eso, para nosotros, todo el entorno, todo lo que hoy día nos rodea, todo lo que pueda estar pasando a nivel personal, a nivel emocional, espiritual, familiar, por lo que hoy está ocurriendo a nivel país y a nivel global, puede resultar muy tentador, ¿Sabes para qué? Para desconectarnos de Dios, para desconectarnos de las personas, para desconectarnos de nuestras responsabilidades, para desconectarnos de nuestra espiritualidad, para desconectarnos de nuestra misión que tenemos como iglesia. Pero no tenemos que olvidar que los tiempos quizás han cambiado, pero la misión, nuestra misión como iglesia sigue siendo la misma, que son las personas, que es la gente, que es llevar el amor de Jesús a cada persona sin importar su realidad. Por eso hoy tenemos la oportunidad de sacar afuera toda nuestra creatividad para seguir conectados, para seguir unidos. Por eso nos llena de alegría y de satisfacción que aún cuando estamos viviendo estos tiempos, quizás no estamos haciendo nada de manera presencial, sino haciendo todo en línea, pero nos llegan hermosas noticias como FBN Santiago, como casa, y yo creo que te va a poner contento a ti, porque si esta iglesia para ti es tu casa, estas noticias también te van a poner felices, porque ¿sabe qué? Desde que empezó todo esto, no hemos retrocedido, ni siquiera nos hemos detenido, hemos seguido creciendo, hemos seguido avanzando, nuevos grupos de conexión han aparecido, personas que no estaban conectadas se han hecho parte de un grupo de conexión, y
así la iglesia ha seguido creciendo y avanzando, porque la iglesia no es nuestra, la iglesia es del Señor. Él es el pastor de esta casa, de esta iglesia. Por eso, aunque nos parezca muy tentador desconectarnos de Dios, no tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado de no provocar un distanciamiento relacional. Por eso todo a nuestro alrededor, número uno, nos puede parecer muy tentador todo lo que está pasando, perder la fe. Perder la fe. Todo lo que está pasando hoy puede ser la justificación, puede ser que para que alguien simplemente nos diga y nuestra conciencia esté tranquila, para estar desanimado, para estar decaído, para estar de manera pesimista. Puede ser muy tentador perder la fe hoy en día. Muy tentador por todo lo que está pasando. Esa es la justificación ideal. Todo el mundo podría decirte, wow, yo te entiendo, me pongo en tus zapatos. Si yo estuviera en tu lugar, estaría pensando, sintiendo de la misma manera. Por eso puede resultar muy tentador la justificación que nos brinda el entorno para, ¿sabes qué? Para perder la fe, para dejar de vivir en el poder de Dios. Por eso Pablo anima a Timoteo. Imagínense él desde una cárcel. Nosotros, ¿cómo hoy es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro nivel de fe? ¿En qué nivel de poder hoy estamos viviendo desde casa? Pablo escribiendo, animando a Timoteo. Si tú estuvieras en la misma condición hoy, como Pablo, ni siquiera se parece hoy a estar en casa, en cuarentena. Quizás estaríamos llorando, lamentándonos. Pablo estaba escribiendo y animando a otros. Aunque tenía un distanciamiento social con las personas por estar allí preso, eso no lo detuvo para seguir teniendo una relación con los demás. Y animando a los demás, motivando a los demás, alentando a los demás. Y él animando a Timoteo, diciéndole, no tienes que vivir en el poder, en el amor, en el dominio propio. No vivas en el temor, no vivas en el miedo. Que las condiciones en tu alrededor no sea la tentación y la justificación para vivir como quieras. Por eso vamos a ser tentados en perder la fe, en vivir en el poder de Dios. Porque ¿sabes qué? El mismo grado de tranquilidad que usted tenga será el mismo grado de fe que hoy día tengamos. Por eso, ¿qué nivel de tranquilidad, de paz hoy tenemos, de seguridad? Por eso no creas y no vivas en el miedo, no vivas en el temor. El temor, ¿sabes lo que es el temor? Es muy probable que el temor que hoy día tú sientes es una mentira que has creído. El temor proviene muchas veces desde eso, desde una mentira que hemos creído. No creas a las mentiras del entorno, las mentiras del pesimismo, del negativismo. Vivamos en fe. Y la fe va a traer paz, tranquilidad, confianza. Porque esa fe está basada en Dios. Por eso Efesios capítulo 3, versículo 20 dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más. Puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar. Porque la fe, el poder de Dios no se mueve en base a nuestras circunstancias. El poder de Dios no se mueve en base a nuestra realidad. El poder, la fe no se mueve ni se va a mover en base a lo que nosotros sentimos. Sino Efesios 3:20 dice que se mueve mucho más allá de lo que podemos pedir, mucho más allá de lo que podemos imaginar, sino mediante su gran poder, no mi poder, no, en mí no hay nada. Se trata de su poder actuando en nosotros y a través de nosotros para afectar la vida de otras personas. Efesios 3:20. Por eso, al igual que los molinos, si no te mueves, si no genera energía, así igual, de la misma manera, tenemos que movernos, tenemos que actuar. No podemos caer en la pasividad, en el letargo, en el sedentarismo espiritual. Tenemos que hoy más que nunca hacer nuestro culto familiar. Hoy más que nunca tener una relación personal con Dios como estilo de vida. Hoy más que nunca tenemos que vivir la misión de la iglesia y compartir a Jesús. Usar nuestras redes sociales. Eso, mantenernos activos, avanzando. Y eso va provocando, como un molino que está en movimiento, energía, poder, fe, esperanza, fundadas y cimentadas en la palabra de Dios. Pero si no caminas en fe, si no das pasos de fe, si no actúas, entonces no importa. Por eso no importa de qué tamaño sean tus pasos. Lo importante es que estés en movimiento.
Por eso no caigas en el sedentarismo espiritual. Porque la misión, recuerda, sigue siendo la misma. Aunque seamos tentados a perder la fe, aunque seamos tentados a dejar de vivir en el poder de Dios, te digo una vez más, antes de pasar al segundo punto, no dejes de creer, no dejes de soñar, no dejes de avanzar, no dejes de proyectarte, no dejes de tener expectativas altas, porque tenemos un Dios grande, un Dios increíble, para el cual no hay nada imposible. Número 2, seremos tentados, todo nuestro alrededor, todo nuestro entorno puede parecer la justificación ideal, la justificación pero idónea. ¿Sabes para qué? Para perder el amor, para dejar de vivir en amor. Pero recuerda, mira cómo Pablo le recordaba, cómo el amor de su abuela y el amor de su madre, y cómo ellos transmitieron la fe a él. Loida y Eunice, madre y abuela de Timoteo, eran cristianas convertidas con anterioridad, posiblemente por medio del ministerio de Pablo en su ciudad natal, Listra. Ellas habían comunicado su sólida fe a Timoteo, aun cuando su padre probablemente no era creyente. Por eso usted y yo, no oculte su luz en su hogar. Jesús es una verdad que no puede ser escondida. Jesús es una luz que debe alumbrar. Jesús es una luz que hoy no puede estar escondida, no puede estar oculta, ni hoy ni jamás. Por eso hoy, este tiempo, no es la oportunidad para que te calles. Hoy, este tiempo no es una oportunidad para que dejes de amar. Hoy, este tiempo no es una oportunidad para que dejes de hablar a tus hijos, para que dejes de hablar a tu familia. Por eso Pablo le está recordando cómo su familia le transmitió a él esa fe, y que de la misma manera él tiene que transmitir esa fe, ese mensaje a otros. Por eso no ocultes esa luz en tu hogar. Nuestras familias son tierra fértil para plantar esa semilla del Evangelio. Por eso permita que sus padres, hijo, cónyuge, hermanos, hermanas, se enteren de su fe en Jesús. Permite que esa luz brille. Permite que los demás en tu entorno, en tu casa, en tu familia, tus compañeros de trabajo, de instituto, de universidad, del mundo entero, vean y conozcan tu fe en Jesús. Y asegúrate de que ellos vean en usted amor, la ayuda y el gozo de Cristo. Por eso no podemos retroceder en amor. No podemos retroceder en amor hacia nuestra familia, hacia nuestro prójimo. Tenemos que seguir amándonos. Es la evidencia de ser discípulos de Cristo, en que nos amamos unos a otros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, dice: nosotros sabemos cuánto nos ama Dios, y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Y todos los que viven en amor, viven en Dios, y Dios vive en ellos. Número 3. Podemos ser tentados a dejar la consagración. Todo nuestro alrededor, todo lo que nos rodea, puede ser una tentación, la justificación ideal para dejar la consagración. Todo esto puede ser pero ideal para dejar de guardarnos, para dejar de guardar nuestros pensamientos, para dejar de guardar nuestro corazón. Puede ser la justificación ideal para dar rienda suelta a nuestro carácter, a nuestros impulsos, a nuestras palabras, a un descontrol. Por eso Pablo anima a Timoteo a permanecer, a no vivir en el temor, a no vivir en lo que Dios no le ha dado, sino le dice: vive en lo que Dios te dio. Como dice por ahí, vive en lo que Dios te dio, te regaló, te obsequió. Dile que está a tu lado: vive en lo que Dios te dio, te regaló, te obsequió. Vive en el amor, vive en el dominio propio, vive en el poder, en la fe en Dios. Por eso, aunque seamos tentados a dejar de vivir en la consagración, nuestras luchas no pueden ser las mismas toda la vida. Tenemos que ir superando nuestros desafíos. No podemos toda la vida luchar con las mismas cosas, sino que lo que hoy son nuestras luchas, mañana tienen que ser hoy una fortaleza en nosotros. Y si estamos luchando con algo, sean con nuevas luchas en nuestras vidas. Por eso debemos vivir en el dominio propio, autodisciplina.
la capacidad de controlarnos a nosotros mismos, nuestras emociones, el poder interno de poder decir no y de poder decir que sí. Las emociones son importantes, pero no pueden controlarte. Si alguien me dice, pastor, que no puedo dejar la mentira, no puedo dejar la pornografía, no puedo dejar las drogas, no puedo dejar el alcohol, es una tentación. Sí, yo puedo orar por ti, pero en verdad lo que te diría es que ese hábito no es más poderoso que lo que Dios puso en ti. Tan solo tienes que decidir decir que no. Es una decisión que cada día tenemos que trabajar, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Dios nos ha dado dominio propio, autocontrol, para salir adelante en nuestras pruebas y tentaciones. Tenemos que tomar responsabilidad por nuestras vidas. No podemos permitir que ninguna tentación gobierne nuestro futuro. No tienes que tener temor, no tienes que tener miedo. Dios te ha dado todo lo necesario para decir que no. Pero a veces queremos la solución muy fácil. Y ahí está el gran hombre de Dios, que me imponga las manos y que me diga, sé libre. Eso es lo que muchos esperamos, que alguien nos imponga manos, que algo mágico ocurra, que algo pase. Ahí está, y eso es lo que esperamos, y provocamos una dependencia de ello. Pero Dios te ha dado, eso dice la Biblia, Dios nos ha dado dominio propio, autocontrol, y hoy tenemos que cultivar y desarrollar y crecer en ella. Por eso, para finalizar, 2 de Timoteo capítulo 1, verso 8 en adelante, dice, así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó, escucha esto, destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de las buenas noticias. Dios me eligió a ti y a mí para que seamos predicadores, para que seamos maestros de su palabra, de estas buenas noticias. Para esto Dios nos llamó, para esto Dios nos escogió, nos ha salvado con un propósito. Por eso hoy, iglesia, aunque todo a nuestro alrededor sea una gran tentación para que vivamos en un distanciamiento social, pero no viviremos, no dejaremos de vivir en amor, no dejaremos de vivir en fe, en el poder de Dios, no dejaremos de vivir en santidad, en integridad. Y hoy más que nunca vamos a crecer, vamos a avanzar, vamos a alcanzar a nuestra familia, vamos a predicar y vamos a anunciar estas buenas noticias que transforman la vida de las personas y cambian su destino. Amén. Vamos a vivir en lo que Dios nos ha dado, en el poder, en el amor y en el dominio propio. Vamos a vivir en lo que Él nos ha dado y no en lo que Él nos ha entregado. Él no nos ha dado temor, miedo. Él nos ha dado un espíritu de temor. Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas, por lo que tú nos inspiras en tu palabra. Hoy, Señor, enséñanos. Hoy, Señor, muéstranos, Señor, por medio de tu verdad, que el Espíritu Santo traiga vida a nosotros, que tu Espíritu Santo traiga vida a nuestros corazones a través de esta palabra, a través de esta verdad, Señor, y nos enseñe a vivir en el amor, nos enseñe a vivir en fe, en el poder de
Dios. Nos enseña a vivir, Señor, Padre, en santidad, en integridad. Señor, aun cuando nos veamos tentados, Señor, a desconectarnos de las personas, a desconectarnos de nuestras responsabilidades, a desconectarnos de la iglesia, de la gente, para que dejemos de amar, para que dejemos de relacionarnos, para que dejemos de dar, para que dejemos una vida de generosidad. Señor, hoy más que nunca, tu iglesia crece, tu iglesia avanza, tu iglesia, Señor, Padre, predica, la iglesia de Cristo, que somos todos nosotros juntos, hoy más que nunca usa toda su creatividad, todo lo necesario, Señor, para avanzar y para hacer conocido el mensaje de Jesús, porque Jesús es el quien salva, Jesús es quien perdona, Jesús es quien restaura, Jesús es quien renueva, Jesús es quien liberta. Jesús, ese es el mensaje que hoy queremos anunciar, estas buenas noticias de salvación. Él venció el poder de la muerte, Él venció el poder del pecado, para que tú y yo viviéramos en libertad, para que no viviéramos en temor, para que no viviéramos en el miedo, para que no viviéramos en oscuridad, para que nuestro entorno no fuera una tentación necesaria y suficiente para vivir y ceder, sino que tú y yo, como iglesia, vamos a vivir en amor, en poder y en dominio propio. Iglesia, Dios les bendiga, amigo y amiga, que esta palabra haya sido de bendición, de inspiración para ti. Nos espera una maravillosa semana por delante, porque lo mejor está por venir. Somos una iglesia que no se conforma con los triunfos del pasado, porque creemos que hay mucho más y mucho más de Dios para nuestras vidas, para nuestras casas, para nuestras familias, para nuestra iglesia, para nuestra ciudad, para nuestra nación, para la iglesia de Jesucristo en todo el mundo. Hay mucho más de Dios para todos nosotros. Dios les bendiga. Bendiciones.